empezamos el programa de hoy, ¿no? La retransmisión. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que vaya bien la conexión, que se pueda oír bien. Y buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro Carmona. Muy buenas. Bueno, el tema de hoy es un tema que seguramente a la mayoría nos suene, ¿no? Se titula este programa de hoy, hablamos del COVID, ¿no? Y tenemos a un invitado especial, que es Álvaro Carmona, más conocido en las redes sociales como S de Ciencia. Él en sus vídeos, en YouTube especialmente, pues se dedica a la divulgación científica. Y bueno, yo creo que, y Jesús, mi compañero, también estará de acuerdo conmigo, ¿no? Que es una persona bastante cualificada para hablar de temas científicos, ya que, y Álvaro, corrígeme si me equivoco, eres licenciado en bioquímica por la Universidad de Sevilla. Efectivamente. Máster en neurociencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aquí otro máster en investigación médica, clínica y experimental por la Universidad de Sevilla. Bueno, y aquí está la guinda del pastel, ¿no? Doctorado en medicina molecular por la Universidad La Sapienza de Roma. Efectivamente. La ha clavado. Bueno, ¿y por qué hemos decidido traer a este invitado tan especial? Bueno, entonces tendríamos que hablar de la asociación, ¿no? De Vortex. ¿Qué es Vortex? Pues Vortex somos un grupo de jóvenes, la gran mayoría pertenecientes a la universidad, que creemos en el debate crítico como herramienta para analizar las cuestiones que nos plantea la sociedad y así poder dar una respuesta. Vortex, que parece un nombre de una empresa o algo así muy tecnológico, ¿no? Vortex significa vórtice en latín. Y es dentro de ese vórtice de conocimientos y de ideas donde se cuestionará de manera científica, o por lo menos con el rigor que eso conlleva, cualquier sesgo ideológico, partidista o moralista, o incluso que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Así como cualquier avalancha de desinformación abrumadora de la que puede ser objeto cualquier ciudadano del siglo XXI. Entonces, si estás disconforme con esa falsedad de discursos contradictorios, estás de enhorabuena. Vortex es tu sitio, una asociación de jóvenes por el debate crítico. Y por esos motivos y sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista, ¿no? Porque no os quiero aburrir. Y esta entrevista va a constar de 4 bloques, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 4. Además, me gustaría recordar que podéis escribir en los comentarios pues, cualquier pregunta de la audiencia, ¿no? Para que después podamos recogerla y la pueda responder nuestro invitado. Pero bueno, vamos a echar la vista en cada uno de esos 4 bloques. Y el primero, pues, es el relativo a los símiles históricos, ¿no? Porque, claro, estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Pero no es la primera vez que le pasa esto a la humanidad, ¿no? Y también podríamos ver, pues, la evolución que ha tenido esa respuesta social. En segundo lugar, con un toque más científico, ¿no? El árbol genealógico del virus. Nos remontamos en las mutaciones genéticas del COVID-19. El tercero, que tiene un toquecito así más picantón, ¿no? De polémica, es el tema de los bulos, ¿no? Que hoy en día está muy a la orden del día. Y el cuarto, que quizás el que más nos interese a todos, ¿no? Y sobre todo a los estudiantes y no tan estudiantes, ¿no? Son el relativo a las proyecciones de futuro. ¿Y el verano qué? ¿Van a perdurar los efectos de esta pandemia en el tiempo? Pues bien, podemos comenzar con este primer bloque, que es el relativo a los símiles históricos y evolución de la respuesta social. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Bueno, este bloque te voy a hacer las preguntas yo, porque a mí me interesan más los temas, pues, así más históricos y sociales, claro. Y los científicos, pues, tienen unas preguntas preparadas, pues, mi compañero Jesús, que le interesa mucho más este tema. Claro. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Estás nervioso, Álvaro? Yo nací preparado. Yo nervioso no estoy, ¿no? No, nervioso no, te veo muy tranquilo. Yo estoy ya en mi hora, es viernes, es 1 de mayo y es la hora del gin tonic. Y nada mejor que con vosotros que para pasar este ratito tan bueno. Así que ahora empezamos, ¿no? Vale. Dime. Bueno, primera pregunta.
¿Qué errores? Bueno, primero quería preguntarte sobre las similitudes históricas con otras pandemias, ¿no? ¿Esto ha sido similar en otra época del tiempo? Claro, claro. A nivel histórico, ¿no? La humanidad ha sufrido una gran cantidad de pandemias, ¿no? Ha sido azotada por catástrofes, terremotos, inundaciones, pandemias, y aquí seguimos. La más reciente que tenemos, ¿no? En el pronto periodo de tiempo en el que estamos ocupando, pues son la epidemia del SARS de 2002 y del MERS, también, que fue en 2012. Que fueron también otros dos coronavirus que afectaron a la zona, primero el SARS, que fue en el sudeste asiático, China, en Japón, Taiwán y tal, y el MERS, que afectó al Medio Oriente. Ambos también bueno, pues muy parecidos al coronavirus que está azotando ahora mismo a la humanidad. De hecho, el que hayamos sufrido esas pandemias anteriormente ha ayudado bastante en el desarrollo de los estudios que se han llevado hasta ahora, pero eso lo hablaremos más adelante. A mí me gustaría remontarme mucho más atrás, tan atrás como te estoy hablando del siglo VI, prácticamente. Estamos hablando de la primera epidemia de peste registrada por Procopio, precisamente, durante la época de Justiniano, ¿vale? En Constantinopla. Esta epidemia era diferente, obviamente, a la que tenemos ahora, primero porque la que tenemos ahora es de un virus y la que fue en su momento fue por una bacteria, la Yersinia pestis, que él, como podéis deducir, provoca la peste negra, la peste bubónica, la peste humana, en fin. La Yersinia es una bacteria cuyo vector de transmisión son las pulgas de los roedores, grandes roedores. Entonces, obviamente, entender que la zona, las ciudades portuarias, zonas de mucho trasiego, grandes urbes, pues muchas ratas, mucha peste. Entonces, el primer registro que tenemos es en la Constantinopla de Justiniano. Estamos hablando de el 541 después de Cristo. Se supone, tenemos registro de las crónicas de la época, que podría venir de Etiopía. Y de Etiopía, a través del puerto egipcio de Pelusio, atravesó por el Mediterráneo y llegó a Constantinopla. Y de allí, por todas las rutas comerciales, porque en esa época, pues bueno, Constantinopla era el centro del comercio mediterráneo prácticamente, pues se extendió a toda Europa. Pues según este cronista, Procopio, estamos hablando de que en Constantinopla esta epidemia duró unos 2 años, del 41 al 43, ¿vale? Bueno, pues hay registro de en torno a 10.000 y 15.000 muertes diarias en Constantinopla, ¿vale? Entonces, en comparación, parece que hemos ganado un poquito en cuanto a las pandemias, eso sí. Se llevó por pues, 4 millones de europeos por delante, 4 millones de la época, ¿sabes? Que no es Como cuando hablan de las pesetas de la época, ¿no? Que eso era mucho. Efectivamente, que hablamos de que la población de la época en Europa era, vamos, ni un 25% de lo que podría haber ahora. Mamma mía. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que simplemente ocurrió una consecución de eventos. Una bajada de temperatura que jodió los cultivos. Entonces la población era más susceptible a enfermedades y porque tenía peores defensas, digamos. Entonces, digamos que la Yersinia se cebó con los europeos. Pero es que esta epidemia, esta Yersinia, no se quedó ahí. Esta ha seguido dando vueltas, ha seguido volviendo, como por rachas a lo largo de los siglos. Y si pegamos un salto prácticamente de 6, 7 siglos prácticamente, y nos vamos al siglo XIV, ¿vale? Estamos en la epidemia de peste que azotó Europa en el 1346, ¿vale? Esta es muy, muy interesante. Porque, y diré por qué, porque se supone que esta se le hizo el seguimiento, entre comillas, y el origen estaba en China, que parece que China es como ese lugar del mundo misterioso en el que parece que surgen tantas cosas, que como, no sé, el santo grial, tanto del comercio, de la ruta de la seda y tal, pero también ha traído este tipo de epidemias. Bueno, pues en China ocurría que en esa época
estaba bajo el dominio mongol, ¿vale? Asia Central estaba bajo el dominio mongol. Entonces, a través del flujo comercial de la ruta de la seda, supone que ya Yersinia llegó a Europa, pero no de una manera cualquiera, ¿vale? El primer lugar donde se registra, y hay escritos de esto, es en el sitio de Cafa, ¿vale? Cafa ahora mismo se llama Feodosia y está en Ucrania, la península de Crimea. Suena más o menos, ¿no? Bueno, pues allí estaba Cafa. Pues ahí los mongoles de la Horda de Oro estaban asediando Cafa y fíjate tú, si eran buena gente los mongoles bueno, los ejércitos pues, llevaban pues, comerciantes, llevarían prostitutas, llevarían gente que viviría del comercio asociado a la guerra. Bueno, pues muchos de ellos también iban infectados de peste, que se habían traído de China. Estos soldados mongoles cargaban con trozos de muertos por la peste, las catapultas, y las lanzaban al otro lado del muro dentro de la ciudad de Cafa para infectarlos. O sea que ahí tenemos uno de los primeros registros de guerra bacteriológica, ¿sabes? Total, ¿quién estaba allí dentro de Cafa? Pues había un montón de comerciantes genoveses. Perdón, que se me seca la garganta. Había un montón de comerciantes genoveses que realizaban pues, sus comercios por la zona mediterránea y tal, y pues los genoveses eran han sido siempre unos magníficos navegantes y marineros y unos comerciantes de la hostia. Bueno, pues cuando los genoveses vieron cómo estaba la situación, dijeron, yo aquí no me quedo, y cogieron los barcos y se piraron de Crimea y tiraron por el Mediterráneo volviendo a la península itálica. Pasando por Constantinopla, pasando por Alejandría, pasando por Sicilia. Entonces, claro, en esos barcos habían infectados, habían ratas, la bacteria se la llevaban con ellos. Entonces fueron desperdigándola por aquellos lugares, aquellos puertos donde habían parado. Al llegar a Génova ya llevaban síntomas claros de esta enfermedad, digamos, de la infección. Y bueno, los síntomas son, no sé si lo sabéis, pues se te inflaman los ganglios, sobre todo de cuello, de axilas y de ingles. La bacteria puede provocar una sepsis en el cuerpo, por lo tanto se te ponen los dedos negros, por eso se llama la peste negra. Sí, de hecho se llama peste porque los cirujanos de la época, cuando intentaban eliminar esos bubones, la peste era terrible, pero se llama la peste y negra por el efecto que te provocaba en la piel. En Génova a estos señores no les dejaron entrar porque claro, ya iban cargadísimos de bubones por todos lados y dijeron, tú no pones un pie en tierra, vamos, es que te meto fuego al barco. Entonces tiraron para otros puertos donde sí le dejaron entrar. ¿Y dónde fue? Pues en Francia, por zona de Marsella y por la Corona de Aragón. Efectivamente, entraron por la zona de Cataluña. No tenía que tocar. Claro. Y se formó el taco y bueno, de ahí ya pues, empezó a desperdigarse por toda Europa. Solo hubieron algunos países, países nórdicos como bueno, Suecia, pues, Noruega, tal, que agarró poco la Yersinia, pero digamos la tournée que se marcó por toda Europa se llevó por delante en torno al 30 al 40% de la población europea, que se dice poco, ¿sabes? Que se dice rápido, ¿no? Que se dice rápido. Que es que Europa tardó en torno a unos 200 años en recuperar el número de habitantes que tenía antes de la pandemia. Bueno, se pusieron mano a la obra. Claro. A ver, y te dirás, joder, pues vaya escabechina. Sí, bueno, pero después también se sacaron algunas cosas buenas. Murió mucha gente, por supuesto, una desgracia enorme. Entonces, en el campo lo que ocurrió es que se quedaron muchos terrenos pues sin sus propietarios. Claro, se había muerto, ¿quién iba a llevar adelante el campo? Pues resulta que, bueno, los que quedaban dijeron, bueno, pues esto para mí. Y los agricultores pudieron acceder a terrenos de mayor extensión y sacar más provecho de las tierras. Eso, bueno, aparte, por supuesto, de la reorganización de lo que era el sistema feudal, ¿vale? Que antes pues, estaba organizado en que si alto clero, bajo clero, la nobleza, la alta nobleza, el vasallaje, en fin. Bueno, pues ahí digamos que en esa pirámide feudal se hizo un bypass, digamos, entre la punta y la base, cogiendo mucha más fuerza la figura del rey. Y por otro lado, en el terreno filosófico y artístico sucedió una cosa muy curiosa que estamos viendo hoy en día, que ahí es donde viene
una de las similitudes que me gusta a mí hacer, ¿no? Resulta que después de, tú imagínate, de haberte pasado años viendo cómo tus vecinos cascan uno detrás de otro. O sea, de que toda persona conocida, digamos, el 30% de las personas que conoces mueren, ¿vale? En un periodo de tiempo. Pues ahí te cambia el chip, ¿no? Y te cambia la percepción y la concepción del mundo. Por lo tanto, eso se vio reflejado en las artes y en la filosofía. Y entonces la sociedad se polarizó en dos grandes corrientes de pensamiento. Aquellos que se entregaban los placeres de la tierra, de la carne, del sexo y la depravación, o de carpe diem y todo eso, porque disfruta el momento porque nos quedan 4 días, y aquellos que consideraban que esto era un castigo de Dios y que había que expiarse de los pecados porque en cualquier momento podría llegar el apocalipsis, que eran los flagelantes. Entonces eran estos que iban sin la parte de arriba, sin desnudos de cintura para arriba y azotándose por las calles en señal de redención. Entonces, hoy en día vemos eso, ¿no? Vemos como hay flagelantes por doquier. Cualquiera que tenga Twitter lo puede ver todos los días. Es decir, esto es lo peor del mundo, nos vamos a morir, esto se va a acabar aquí, cualquier día hay un repunte y acabamos todo. Y por otro lado están los que se hacen un TikTok, ¿vale? Y se pegan el día entero bailando y haciéndose fotos y selfies y vamos a tocar la guitarra y entonces es lo chulo, ¿no? Que al fin y al cabo como el comportamiento humano no cambia mucho, pues a pesar de que cambie el contexto histórico. Ahí siempre hay quien lo toma a la tremenda y hay quien lo toma como, bueno, pues voy a aprovechar, ya que estamos. Entonces es muy, muy interesante. Hombre, oye, si queréis hablarme para ahí, ¿eh? Que yo puedo seguir aquí para rato. No, dale. Está interesando. Se me están ocurriendo los datos que Sí. imaginaba. Si queréis hablar alguno, que a mí como me den cuerda. Hay otro evento, a mí me pilla más cerca, entre comillas, digamos, a nivel de ciudad. Vosotros habéis visto la serie de La Peste, ¿no? De Alberto Rodríguez y tal, la serie de La Peste de Movistar Plus. Pues quien no la haya visto, pues la recomiendo encarecidamente porque es una pasada y está muy bien contextualizada, un reparto de la hostia y aparte, digamos que casi el 100% de los que han trabajado en esa serie son andaluces. O sea que, ole ahí. Total, La Peste de Sevilla. Eso es buena cosa. Estamos hablando del siglo XVII, ¿vale? En torno a 1649 empezó, en torno a marzo, más o menos, una epidemia de peste en Sevilla. Y de hecho fue posiblemente por la Yersinia pestis. La misma, nuestra gran amiga Yersinia pestis, volvió a las andadas para formar el taco una vez más. Resulta que en 1649 empiezan los primeros casos en los arrabales de extramuros de la ciudad, de Sevilla. Digamos que lo que está en Sevilla pues conoce más o menos las murallas, por donde van, las puertas, el arco del postigo y tal, pues más o menos se intuye un poco el límite de la ciudad. Entonces la zona del Arenal, que es la que da al río, que todo el mundo conoce por la calle Betis y tal, bueno, pues eso era zona de Arenal, desde, digamos, quien haya estado en Sevilla, desde la Plaza de Toros, toda esa zona era de arena, era, digamos, de arenal de río. Pero eso estaba lleno de arrabales, de casas, de los barrios que después se llaman de la carretería, que eran de los carreteros que descargaban los barcos y los llevaban al archivo de India, o sea, a la Casa de la Moneda, ¿verdad? El barrio de la cestería, que eran los cesteros y tal, pues al fin y al cabo se establecían por gremios. ¿Y quién vivía en esta zona? Pues la gente que tenía menos pasta, los pobres. Aparte por la zona de Triana, pues todo eso era chabola. Y bueno, pues obviamente pues la Yersinia se cebó primero con esos barrios. Cuenta, hay un cronista de la época que dice que la culpa la tuvieron unos gitanos de la Cava que trajeron unos ropajes de Cádiz, precisamente, de Cádiz, porque un año antes, en 1648, en Cádiz ya había habido una epidemia de peste. Entonces se supone que con estos ropajes decían que habían traído la peste con ellos. Bueno, esto no está demostrado ni mucho menos y suena al clásico de buscar una cabeza de turco que ha ocurrido siempre, ¿no?
como ha ocurrido. Ocurrió con en la peste, también le echaron la culpa a los judíos, ¿vale? Para los grandes pogromos del siglo XIV. Ahora con el coronavirus le echaron la culpa a los chinos, o a tu vecino que ha bajado 2 veces a tirar la basura. Y en los 80 con el SIDA le echaron la culpa al colectivo homosexual. O sea, siempre hay que buscar un culpable, siempre hay que buscar un culpable. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre, o sea, no hemos cambiado en absoluto. Sí, sí, todo está hablando de los patrones que se repiten en cuanto a que como sociedad no hemos buscado, Claro. bueno, parece que ahora, hablaremos de ello ahora más adelante, no llegamos a, digamos, a centrarnos en encontrar el origen científico, sino que dándole la vuelta a ver a quién le echamos la el culpa, ¿no? bulto. Exactamente. Efectivamente. Entonces, hay un suceso justamente en esas primeras semanas del brote primero de peste en Sevilla, en el que está registrado en esa crónica, vamos, que el que quiera la pueda buscar y se encuentra fácil. Y de hecho es estremecedora, de relato de terror. Te cuenta que la gente de esos barrios pobres, de esos barrios extramuros, al ver que sus vecinos empezaban todos a contagiarse, cogieron y se metieron dentro de la ciudad. Atravesaron el muro buscando ¿qué? Pues protección. Meterse en fondas, meterse en casas de amigos, de familiares, a buscar una protección que, según ellos, estaban dentro de los muros. Tal y como lo hemos visto hoy en día, en cuanto cerraban exacto, las ciudades, pues la gente que hacía diáspora, y me voy a mi casa de la playa o me voy a mi provincia, y cada uno pues se va llevando consigo el bichito, en este caso un virus, ¿no? Pues sí, la historia, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Eso me lo apunto. Eso es bueno. Así que, pues eso digamos que es lo que tengo yo que añadir al respecto. Podremos concluir que poquito hemos avanzado, ¿no? Entonces. Claro que hay que saber un poquito de historia, eso es fundamental, ¿no? Saber aprender de historia para aprender de los errores y ser mejores en el futuro. Ok. Bueno, entonces, bueno, la siguiente pregunta sería qué errores hemos cometido como sociedad, pero digamos que con esto último sí estaría respondida, ¿no? Claro. Vamos a pasar a la siguiente, que sería, bueno, esta ya es un pelín más picante, ¿no? ¿Ha respondido la órbita asiática mejor que la propia China? A ver, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y no considero que sea mejor o peor. Es que una ha venido antes y la otra ha venido después. Uno nunca se puede esperar que te vaya a azotar. Uno nunca se espera una pandemia. O sea, el punto cero de esta pandemia pues fue China, y cuando se fueron a dar cuenta tenían a millones, o sea, vamos, de millones. Ahora mismo los números que tienen ellos son unos y los que habrán serán otros, ¿sabes? Sí. Obviamente lo que hay diagnosticado es una cosa y lo que haya habido real es como aquí en España, pues tenemos diagnosticado X, pero que gente que le haya pasado la enfermedad, gente que ni se haya dado cuenta o tal, o que le haya pasado antes de incluso detectarse oficialmente, pues es otra cosa, ¿sabes? Diferente. Entonces, no es que uno lo haya hecho mejor o peor, cada país realmente lo ha gestionado de una manera, no diría similar. Está el caso de Corea del Sur, ¿no? Con esos diagnósticos masivos, esas campañas de diagnóstico de la noche a la mañana, que bueno, pues sacaron test de diagnóstico debajo de las piedras y consiguieron, digamos, atomizar el proceso epidémico dentro de sus fronteras. Y atomizar me refiero a localizar uno a uno a los infectados y tenerlos localizados y aislados. Entonces, claro, una rápida acción, o sea, es como dice el refrán, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Hay quien ha echado cuenta y hay quien no. Entonces, se ha visto la diferencia. Países que han tomado medidas de confinamiento antes incluso del primer muerto, pues han tenido una progresión, que no estoy diciendo, por supuesto, que sea la única razón por la que las haya ido mejor, pero que obviamente no, es innegable que ha afectado, ¿no? Si tomas medidas antes, te va un poquito mejor. Tal cual. Ok. Pues bueno, siguiendo el hilo,
se han lanzado acusaciones a la gestión de la crisis por parte del gobierno, ante las cuales se ha defendido achacando los problemas que haya habido a los recortes en sanidad pública realizados por gobiernos anteriores. ¿Crees que esto ha sido realmente relevante y exactamente en qué puntos? Claro, es que sí, sin caer en el clásico de bueno, ¿y vosotros qué? ¿Sabes? Que es un clásico en los debates políticos españoles, ¿no? De barra de bar, ¿no? El de, bueno, sí, pero ustedes, exacto. Bueno, siendo objetivos, vamos a ser objetivos, sin meternos en rollo de política, obviamente, ¿quién se ha comido el marrón de la gestión de los enfermos? El sistema sanitario público, ¿no? Exactamente. Si tú tienes un sistema sanitario público falto de recursos, falto de personal, con unas instalaciones, bueno, en muchos casos obviamente muy buenas, pero en otros casos muy deficientes, pues blanco y en botella, ¿sabes? ¿Por qué había tanto interés en lo que hablamos de achatar la curva? No, de aplanar la curva, ¿por qué viene? Pues porque tú tienes un límite de capacidad de tu sistema sanitario. Puedes tenerlo el límite más arriba o más abajo. Puedes tener más camas o menos camas, más UCI, más respiradores o tal. Pero si tienes los que tienes, tú sabes que puedes, en un mismo día, en una misma unidad, en un mismo tiempo, puedes tratar a, ponte, 500.000 personas. Digo un número al azar, ¿vale? Si tú sobrepasas ese número de enfermos, entonces cuando se te satura el sistema sanitario, ¿no? Entonces, si tienes un sistema que le faltan herramientas, pues tu umbral es cada vez más bajo y tu saturación llegará antes. O sea, la respuesta es lógica, la verdad. O sea, que por eso hay que invertir en una sanidad pública de calidad y bien fuerte de esteroides. Que esté fuerte como Schwarzenegger, porque si llega otra circunstancia como esta, que vete tú a saber, dentro de 5, 10, 40 años ocurre de nuevo, que podría ocurrir, vista hasta la historia, hay que estar preparado. Se me ocurre, Álvaro, una pregunta, que esto tampoco estaba en el guión. Y tampoco sé si te manejarás porque no sé hasta qué punto te toca el sector, pero dentro de estos recortes que hayan podido afectar a la gestión de la crisis, ¿hay alguno en concreto o algunos que tú creas en algún sector concreto sanitario que hayan tenido más relevancia a la hora de la gestión de la crisis? Yo en el entorno clínico la verdad es que tengo poco contacto, porque yo soy de laboratorio. Vale. Lo que más te puedo decir es en investigación. Entonces en investigación sí me ha afectado bastante, coño, como que estoy en paro. Me doctoré en febrero y no hago más que echar currículum y bueno, pues lo que me ofrecen son contratos temporales, es precariedad y es de eso, de obligarte a emigrar si quieres labrarte un futuro como investigador, ¿sabes? Entonces eso, ¿no? Sin yo meterme ahora en reivindicación, sin ser yo nada de eso, ¿sabes? La cosa es, me imagino que, bueno, si hay alguien que esté viendo en el chat y que pertenezca al ámbito clínico y tal, pues que lo ponga su parecer si según su experiencia hay sectores en los que se ha recortado más o menos. Pero vamos, imagino que la tijera ha cogido a todos por igual. Sí. Y perdona, Antonio. Perdonado. Bueno, pues vamos a seguir con la... bueno, sería la última pregunta del bloque primero. Vale. El bloque primero, ¿no? Sí. Vista la respuesta en términos de gestión y eficacia, ¿crees que España estaría preparada para hacer frente a un virus con niveles de mortalidad más altos como los que se observaron en el SARS o en el MERS, pero con los niveles de contagio del COVID-19 en un posible futuro? Claro. ¿Sabes una cosa que ocurre? Con los virus hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Con los virus y con todos los patógenos en realidad. Un patógeno que le interesa. Patógeno le interesa un hospedador, ¿sabes? Le interesa que el hospedador esté vivo. Cuanta mayor infectividad tiene un patógeno, menor es su letalidad. Me explico. Porque el virus necesita que tú estés vivo para multiplicarse y que tú sigas vivo y moviéndote para llegar a otros organismos vivos y seguir multiplicándose, infectarlos y seguir multiplicándose y expandiéndose. Si tú te mueres antes de que llegue
al individuo B, ¿de qué le sirve? ¿Sabes? Entonces sería complicado, y hablo de complicado, pero no imposible, que hubiese un virus con una infectividad brutal y una letalidad brutal, porque es que no casaría estratégicamente, o sea, no sería una estrategia evolutiva viable. Exactamente. Vale. ¿Sabes? Entonces, los virus en sus etapas iniciales son muy contagiosos. Son muy contagiosos muy rápido, porque lo que buscan, lo estoy humanizando, entre comillas, pero un virus ni siente ni padece. Es una cosa que está ahí, es un saco de genoma que infecta, se divide y tira para adelante. Pero funciona muy bien. Al virus lo que interesa es eso, es dividirse muy rápido en las fases tempranas. Y en cada fase de división, que lo hablaremos un poquito más adelante, va mutando. Entonces, conforme va acumulando una serie de mutaciones, va adquiriendo o perdiendo habilidades. Y hasta ahí puedo leer. Ok, pues bueno, ahora pasaríamos al bloque segundo, el cual Jesús tiene unas preguntas muy interesantes que hacerte. Dale, caña, Jesús. Bueno, pues lo primero es que nos hablaras que nos comentabas que existe un estudio sobre el árbol genealógico del virus, es decir, un estudio que estudia las mutaciones, válgame la redundancia, que estudia las mutaciones que ha tenido el virus y el cual nos permitiría remontarnos a los orígenes de este virus. Además, con esto también responderíamos a alguna pregunta que he visto que ya salió por el chat del directo, que alguna gente Sí, voy a adelantar. Toma ya. Ahí me gusta, sí me gusta. Que haya interés en las cosas. Pues a ver, este estudio que me comenta, partió en el momento en el que los chinos codificaron, o sea, genotiparon el virus. ¿Sabes? Pues tú los coges y lo que hace es coger su genoma y descifrarlo, leerlo. O sea, tú puedes decir, venga, pues esta es la secuencia. Normalmente, yo me preparo aquí un papelito, la secuencia de los virus de ARN tiene esto, ¿vale? Tiene esas cuatro, no sé si se verá bien. Una A, ahí sí. C, G y U, ¿vale? Con estas 4 letras combinadas, pues haces el genoma de este virus. Entonces son, como digamos, como unas 30.000 palabras diferentes combinadas, ¿vale? Ahí en su genoma. ¿Qué ocurre? Pues que en el momento en el que tú lo genotipas este virus, ya sabes, digamos, tienes un lienzo en blanco del que partir, ¿vale? En cuanto empiezan a aparecer casos en otros países, tú puedes coger la muestra de ese paciente y genotiparla otra vez. Entonces tú coges el mensaje del primero que viste y el mensaje del segundo que viste y lo comparas. Y los cambios. Lo pones uno encima de otro, prácticamente. Y empiezas a localizar dónde ha cambiado una letra o no. ¿Y esto por qué es importante? Por lo siguiente. Porque, no sé si se verá bien. Sí, ¿no? Sí, vale. Sí, yo creo que se ve bien. Bueno, a ver, en primer lugar, si tenemos, por ejemplo, el código genético es, digamos, con tripletes de nucleótido, haces un aminoácido, ¿vale? 3 letras hacen una palabra, ¿ok? Eso en el código genético. Si tú tienes una U, una C, o sea, una A, una C y una U, que lo estoy viendo al revés, tienes una T, una treonina, ¿vale? Que es un aminoácido, una treonina. De las mutaciones son importantes, depende de dónde se den. Es decir, puede darse la mutación en la primera letra, en la segunda o en la tercera, ¿vale? En la tercera letra, normalmente no son importantes estas mutaciones. ¿Y por qué? Porque el código genético es degenerado, ¿vale? Entonces, si la tercera letra la cambiamos, siempre va a dar la misma palabra, ¿ok? Siempre va a dar la misma palabra. Pero, ¿qué ocurre si mutamos la segunda letra? ¿Vale? Te cambia la palabra. A la hora de traducirlo, te está cambiando el aminoácido que estás poniendo. ¿Y por qué es importante que te cambie el aminoácido? Porque los aminoácidos hacen proteínas, uno detrás de otro, y si tú cambias el aminoácido, pues puede cambiar, por ejemplo, la efectividad a la hora de que el virus se agarre a la célula hospedadora, o que tu anticuerpo ya no lo reconozca, o que el virus después no sea viable, ¿sabes? Porque hay mutaciones que son favorables y mutaciones que son deleterias, es decir, que eliminan el virus. Entonces, esto es muy interesante porque cuando tú vas acumulando
muestras de un país, de otro, lo vas genotipando, tú puedes ver dónde se ha dado esa mutación. Si la mutación que tú ves es la misma que la de un, por ejemplo, venga, vamos a hacerlo según cómo sucedió. El caso de China y los casos que después aparecieron en Seattle y Washington. Sí. Bueno, pues en China apareció uno que tenía una mutación de una sola U, ¿vale? Al final de la secuencia. Cuando encontraron el primer paciente, creo que fue de Seattle o de Washington, lo genotiparon y encontraron esa U y una T. Entonces dijeron, vale, pues viene del mutante de China, que tenía la U, pero además ha mutado aquí y tiene una T. Ponte que se van a Nueva York y encuentran a otro que tiene la U mutada, la T mutada y una G mutada. Pues dice, vale, pues sabemos que ha venido de China, ha pasado por Seattle y ha mutado en Nueva York. Por eso es importante el genotipado y la toma de muestras. No sé si me he explicado debidamente. Entonces, teniendo toda esta información, tú puedes hacer un árbol genealógico y ir siguiendo la ruta que ha ido siguiendo el virus, la redundancia, a través de los países. Por eso es fundamental. Y siguiendo este árbol genealógico, en relación a los virus, porque hablamos de un virus que está en la familia del coronavirus, ¿cuáles serían los orígenes? ¿Podemos relacionarlo directamente con algún virus anteriormente conocido? Quizá el SARS o el MERS se ha hablado sobre esto. A ver, el SARS, el SARS era el SARS-CoV-1 y el MERS y el SARS-CoV-2 todos pertenecen a la misma familia, a los coronavirus, ¿vale? Los coronavirus son unos virus que han estado casi siempre con nosotros, digamos, porque, bueno, nos han afectado. De hecho, todos alguna vez cuando hayamos tenido algún resfriado, hayamos tenido algún coronavirus, porque normalmente los virus que provocan resfriados comunes, ojo, comunes, pues son rinovirus, son coronavirus, son, en fin, virus, digamos, de batalleo, ¿vale? Que provocan una inflamación, vía respiratoria, ping, y fuera. Pues por las razones que sea, tiene una serie de mutaciones que afectan al intestino, que afecta al hígado, afecta a riñones, afecta a tal, y provoca una respuesta inflamatoria mucho mayor que la que podría provocar un coronavirus de Chinchinabo, para que nos entendamos. Sí. Entonces, tú te refieres a que si ha habido un origen común de estos virus, es decir, que vengan... Si podemos vincularlo claro, con uno de los ya conocidos. un ancestro común, digamos. Y si lo hay, no está registrado, vale, que yo sepa. Es decir, lo que se sabe de este virus, pues bueno, está también registrado que los mamíferos exóticos, rollo pangolines, rollo el murciélago este grande, ¿no? ¿Cómo se llaman en inglés? Los bisones, creo que se llaman. Son, ¿cómo se dice? Son... no me sale la palabra. Hospedadores, digamos, que se quedan en el virus, digamos. Se quedan en el virus durante largo periodo de tiempo. No me sale la palabra, se me ocurrirá después, se me vendrá después. Da igual. Bueno, el caso, me lo explico con otras palabras. Que se trata de una serie de especies reservorios. Eso, sí, coño, la palabra. Sin que le afecte. Eso, reservorio. Son reservorios del virus, ¿vale? Y eso ya había publicaciones de 2007, de 2009 y tal, que avisaba de que estos mamíferos exóticos suponían un reservorio para coronavirus de este tipo, del tipo SARS. Por lo tanto, lo que se conoce es lo que se conoce. No se ha hecho un estudio así confluente, digamos, o que al menos que yo haya visto, si hay alguien que lo conozca, que lo ponga ahí en el chat y estaré encantado de leerlo. Que unan al SARS, al MERS y al SARS-CoV-2 que tenemos ahora. Básicamente porque el MERS, si no me equivoco, su reservorio eran los camellos. Ajá. Ojo, ¿vale? Eso. Entonces, a la hora, cuando un virus salta de una especie en otra, chungo, ¿sabes? Es chungo. No, normalmente no suelen saltar de una especie en otra. Entonces, digamos que por ahí complicado encontrarle el origen. Vale, claro. Pues si seguimos con la lista de preguntas,
Ya vamos a una que se introduce más en el ámbito clínico. ¿A qué se debe la diferencia en los síntomas y en su gravedad? La diferencia entre de los síntomas, pues depende, en primer lugar, depende de la carga viral, ¿vale? Eso es fundamental. La carga viral no es más que la cantidad de virus que tienes en el cuerpo, ¿vale? Una toma de sangre se puede determinar la cantidad o de sudado, de vía respiratoria, lo que sea. El número de virus determina la clínica, ¿ok? Pero esto va desfasado en la aparición de la clínica. Digamos, la carga viral tiene cierto desfase de tiempo con la aparición de los síntomas clínicos, por aquello de los asintomáticos, no sé si os suena, ¿no? Personas que son asintomáticas, personas que no presentan síntomas, pero que igualmente pueden contagiar, porque tienen una carga viral alta. La carga viral es muy importante porque determina el grado de infectividad de una persona. ¿Y esto por qué es? ¿Qué vías conocemos de contagio? Las de el contacto con superficies que estén donde esté el virus, la de gotas por tos y estornudos de personas que tengamos cerca, y la tercera, que es la de las microgotículas, ¿vale? Microgotículas que expulsamos constantemente cuando estamos hablando, riendo, haciendo deporte, etcétera. Que estas son microgotículas de agua, bueno, de saliva, del fluido nuestro, que tienen menos de 5 micrómetros de diámetro. Ahí cabe perfectamente unas cuantas unidades víricas. Entonces, cuanto mayor sea tu carga vírica, mayor carga tendrán tus microgotículas y mayor capacidad de contagio tendrán con la siguiente persona a la que lleguen. Entonces, cuantas más partículas víricas van a llegar a ti, van a ir saltando, digamos, obstáculos. Porque en tu cuerpo tiene una serie de medidas de prevención iniciales, una serie de barreras, que serían pues mucosidades, la acidez de la piel, secreciones y tal, que lo que van haciendo es reteniendo pues toda la porquería que vamos respirando y que vamos tocando. Esa es la primera línea de defensa. Si esa primera línea de defensa se satura o digamos que el virus consigue saltarla, puede llegar al tejido diana e infectarlo. Y entonces encontramos después la segunda razón, o sea, la segunda razón por la que puede afectar a la progresión de la enfermedad. Que sería el estado clínico previo del paciente. Digamos que sería, pues eso, complicaciones respiratorias, hipertensión, que estés inmunodeprimido porque hayas tenido un ciclo de quimioterapia, ¿sabes? Entonces, es una conjunción de todo. Entonces, cuanto peor sea tu estado clínico previo, peores papeletas tienes. Sí, eso es lo fundamental. Por eso ha habido... exacto. Por eso se ha hecho tanto hincapié en tener cuidado con los yayos, en tener cuidado con las personas que están inmunodeprimidas, en eso. Efectivamente. Vale, pues continuamos con la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que el COVID-19 sea un retrovirus? Oh, tía. me suena. O sea, esa me suena. Esa pregunta os la han pasado, ¿no? Porque recientemente lo he estado viendo, ¿no? Y hay cierta historia que corre por ahí. Y esta viene a través del famoso premio Nobel Montagnier, un francés, ¿vale? Que ganó el premio Nobel por sus trabajos con el virus del VIH. Entonces, este señor comentó que, según él, el virus, este coronavirus, era una modificación hecha en laboratorio, o sea, un virus sintético que se había estado utilizando para tratar el VIH, pero que se había escapado, se le había ido de las manos y había infectado a un montón de gente. Bueno, esto, obviamente, hay que cogerlo con muchas pinzas. No por el hecho de ser el premio Nobel de tal, hay que tomarse este tipo de declaraciones como ciertas. Y en primer lugar, porque esto está totalmente desmentido. O sea, partimos de la base que está totalmente desmentido, ¿vale? No hay complementariedad de secuencia entre el SARS-CoV-2 y el VIH, ¿vale? No hay complementariedad de secuencia. Eso es lo primero. Y la complementariedad de secuencias que pueda haber, te la puedo explicar ahora mismo con 2 libros, ¿vale? Yo tengo aquí 2 libros, uno de Isaac Asimov
y otro de Joel Levy, ¿vale? Seguramente, si yo cuento las palabras que hay de aquí a aquí, hay ya un 20% de palabras que coincidan, pero no por ello son el mismo libro, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues debate resuelto. La cuestión de si es un retrovirus o no, te lo digo rápido. No, no lo es. ¿Y por qué no es un retrovirus? Porque no retroviraliza, en el sentido de que los retrovirus, su ciclo es de integración dentro del huésped. ¿Vale? Son virus de ARN que cuando entran en el huésped tienen una reconversión del ARN en ADN y se integran dentro del genoma del hospedador. El SARS-CoV-2 no tiene la enzima que hace esto, que es la retrotranscriptasa, y lo que hace es inyectarse y hacer copias de ARN rápido. Copiar, ensamblar, y vamos a lo que nos vamos, a infectar a otras células. Eso es lo que hace. Entonces, perdón que te interrumpa, es que me ha suscitado interés. Sí. Digamos que un retrovirus es uno que viene para quedarse, ¿no? Hablando en plata. Sí, sí. El virus, el VIH se puede quedar contigo, bueno, se queda contigo toda la vida, ¿sabes? Toda la vida. Se queda integrado dentro de ti. Vamos, otro que hace esto son los herpes virus, los virus del herpes. Estos se quedan. De hecho, se infectan células nerviosas de los nervios y se quedan ahí toda la vida. Aparecen cuando hay una baja de defensa o cuando no suele decir la gente, no, me ha salido una calentura, ¿por qué me he puesto malo? Pues eso es un herpes virus que se pega igualmente, o sea, esa es la fase contagiosa, es una fase en la que se ve el ciclo, una parte del ciclo lítico. Y es por eso. Y el VIH pues se queda contigo y lo que, bueno, los tratamientos, hoy en día, los tratamientos lo que hacen es bajar la viremia a cero. La carga viral, que hablábamos antes, bajarla a cero. Por lo tanto, dejas de ser seropositivo. Es decir, que en tu suero deja de haber virus. ¿Vale? Digamos, el objetivo primordial de esto es que en tu sangre y en tus fluidos no haya virus. Por lo tanto, no puedes contagiar a otra persona. El virus está integrado en tu ADN, pero no se expresa. Entiendo. Eso. Pues, como decía, esta pregunta, si más picantona, nos venía perfecta para entrar en el segundo, no, en el tercer bloque, que es el de Tercero, digo. Ya sabemos que la mayor parte de estos bulos han sido desmentidos, ha sido una situación que se ha gestionado rápido de cara a esto, pero me parecería interesante para el que llegue tarde en esta cuestión y para el que todavía le quedan dudas que tratásemos alguno de ellos. Entonces, Vale. el primero era esta cuestión, si contenía material del SIDA o era similar. Y la siguiente sería si existe alguna forma de evitar el contagio mediante lavados bucales o nasales de algún tipo. Claro, ahí me gusta a mí responder como, yo soy muy fan de Galicia y me encanta responder como los gallegos. Respondo con otra pregunta. ¿Dónde? Depende, ¿no? Dice, podemos, ¿cómo era la pregunta? Era alcohol, jabón o lejía. No, Y digo, ¿dónde? ¿No? te me has adelantado. Ah, Sí, ¿no? bueno, en la misma Bueno, línea, pero sí, ¿cómo evitan los contagios? Claro, ¿cómo evitan los contagios? no vale la pena para la misma línea de la pregunta, sí. Claro, vale para lo mismo. ¿Cómo evitar el contagio con este tipo de procedimientos? Pues todo se reduce a lo mismo. Depende dónde, ¿sabes? Claro, a ver, te pongo un ejemplo muy sencillo. Bucal con lejía. Bueno, a ver, no nos da, exacto, no te da por lavarte los dientes con lejía o con amoníaco. O no te da como por lavarte el pelo con, ¿qué te digo yo? Con salfumán. Tampoco, pero aún así es efectivo contra la grasa y contra las bacterias y tal, ¿no? Pero no te da por hacerlo. Pues por lo tanto, todo esto lo digo precisamente porque sé por dónde van los tiros. Y es que hay mucha gente que está diciendo que si los lavados con agua con lejía, por ahí había visto uno, ay, que era muy gracioso, espérate, que era de ponerse en la nariz un secador de pelo, ¿sabes? Porque como el calor, según esta gente, según esta persona, según como el calor elimina el virus, ¿sabes? Pues claro, pues con un secador de pelo, date 10 minutos con un secador de pelo todos los días en las vías Un nasales. carboncillo. Claro, claro. Enciéndelo. Álvaro. Se nos ha ido Álvaro un momento. Manifiéstate, Álvaro. Bueno, estos son los problemas que tenemos con con los directos y con las redes. Pues pedimos disculpas un momento mientras se recupera la imagen.
lo que tiene el directo, amigos. Pues se lo ha llevado el virus, seguramente. Se nos fue la piedra angular, ya poco podemos hacer. Ya no tenemos la cura para el virus. Te escuchamos, te tenemos doble. Esto es trampa. ¿Posible? ¿Vuelto? ¿Has vuelto? Joder, bueno, lo siento, no se ha cortado, ¿no? Se me ha cortado de repente, estaba yo aquí con mi monólogo. Bueno, eso habrán sido los Illuminati, seguramente. Sí, se te ha cortado, pero Estos han sido los esbirros de Spiderman que me han cortado la señal. No le estaba mostrando por dónde iba. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí, lo de alcohol, jabón o lejía. Pues eso, pues depende de dónde. Obviamente la encimera de tu cocina la vas a lavar con lejía. El alcohol, pues vas a utilizarlo para otra superficie. Obviamente no sobre ti. La lejía no la vas a usar sobre las manos, la vas a usar jabón. Pues todo dependerá de qué quieras desinfectar. Y, bueno, y otra cosa que me había quedado, que estaba yo ahí contando con mi rollo. No te preocupes. El agua de mar, esa gran amiga. Pero eso vamos a hablar luego. Eso lo vamos a hablar luego. Origen certificado, ¿no? Eso lo vamos a hablar luego porque creo que teníamos por ahí, me chivan por el pinganillo que estábamos hablando vamos a hablar luego del verano, ¿no? Exactamente. Así que eso me lo voy a guardar. Esa bala me la voy a guardar para luego. Vale. Pues ya tendríamos la siguiente pregunta, y esto enlaza con lo que estábamos hablando antes de la microgotícula, si no me equivoco. La permanencia en el aire u objeto. Y lo que mucha gente ha comentado, ¿el virus vuela? Hombre, a ver, el virus no tiene alitas. No va por ahí volando. El virus necesita un vector de transmisión. Necesita un entorno que le sea propicio, en el que pueda permanecer vivo el tiempo suficiente hasta que llega al punto B, desde el punto A, ¿no? ¿Y esto cómo lo consigue? Pues permaneciendo en superficie. De hecho, hay estudios, vamos, si lo queréis lo puedo pasar porque uno de los artículos recientes que he leído está muy interesante. El tiempo que dura el virus sobre diferentes superficies, sea cobre, sea aluminio, ¿sabes? Está muy interesante. Otra manera, como comentábamos antes, eran las gotas de tos y de estornudos. Obviamente, pues esto va por la saliva. ¿Vale? Esa saliva pues llega a una superficie o llega a una persona y pues el virus va ahí. El virus pues llega a conjuntiva, llega a vías respiratorias, llega a mucosa y consigue infectar al nuevo huésped. Y la otra eran las microgotículas. De ahí es donde puede venir que la gente piense que el virus vuela. Y es por una sencilla razón. Decíamos antes que a la hora de hablar, de reír, de hacer deporte, ¿no? De jadear, el cuerpo genera una nube de microgotículas. Y estas microgotículas se caracterizan por tener un diámetro menor de 5 micrómetros, que es la 10.000ª parte de un milímetro. ¿Ok? Bueno, pues aquí en esta microgotícula pues caben perfectamente unidades víricas, porque el virus tiene un diámetro de 100 nanómetros. ¿Vale? Y haciendo una regla de 3, potencialmente por unidad de conversión, uno puede entender que en esas microgotículas quepan virus. Y de ahí puede sacar a la gente que haya entendido que el virus vuela. Es por eso que es importante pues airear las salas, airear, es decir, que haya siempre una entrada de aire y una salida de aire en toda sala que estemos ocupando, ¿sabes? Que no se vicie el aire y tener cuidado. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante a raíz de esto, porque todo esto viene de un estudio que hicieron en la Universidad de Toho, ¿vale? En Japón. Y a través de máquinas de unas cámaras de alta sensibilidad y unos láseres iban determinando la cantidad de producción de microgotículas que hacían pues dos individuos a la hora de conversar. La verdad es que es alucinante. De hecho, el que quiera profundizar un poquito más en el tema, hay un vídeo en mi canal de YouTube, precisamente, y ahí lo puede ver perfectamente. Alerta spam. Alerta spam. No, sí, aprovechamos para recomendarlo. Claro, y a raíz de eso, pues viene otro estudio que hicieron unos belgas, que la última vez que lo vi estaba en preprint, pero bueno, se puede tomar en serio porque los chavales se han pegado un curro bastante gordo. Que analizaba la estela de microgotículas que deja un runner a la hora de correr. Y se te quita las ganas de ir a un parque cuando lo lees.
Se te quita las ganas. Porque es que vas dejando una estela como un avión, ¿sabes? Porque vas juntando, como que tú vas corriendo y vas dejando atrás pues toda una alfombra de microgotículas y aparte por tu estado, digamos, de alteración por hacer ejercicio, generas más microgotículas aún. Por lo tanto, blanco y en botella. Aumenta el peligro, claro. Cuidado con los runners. Estaba pensando también, Álvaro, que como dejaremos el vídeo también en diferido, podríamos aprovechar y nos dejar los enlaces a todos estos estudios para que los acompañen al directo. Por supuesto. Si alguien se ha quedado con la duda. Por supuesto. Perfecto, pues continuando. Bueno, ya para finalizar, algo bastante obvio, pero que nos gustaría saber qué consideras tú, si consideras que el control de bulos es esencial para el control de la pandemia. Y qué mejor que compararlo con la situación que estamos viviendo. Claro. Es que es fundamental. Es fundamental. Una población bien informada es una población protegida. Y ahí no hay debate posible. Es decir, cuando ha habido ahora el debate de, es que el gobierno está, ¿cómo era?, capando WhatsApp porque así no se pueden difundir mensajes, porque esto es cortar la libertad de expresión. No, no es la libertad de expresión. Es simplemente, como vivimos en una época en la que con redes sociales estamos conectadísimos, o sea, estamos constantemente, tenemos varias redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Snap, tenemos todo a nuestra disposición. Una persona malintencionada, ¿sigo ahí? Sí, te escuchamos. Vale, no, es que se había apagado la pantalla por un momento. Ya estoy con la mosca detrás de la oreja. Una persona malintencionada, como obviamente abundan y hemos podido ver, puede hacer un difundido mintiendo y bueno, en el periodo en el que se caza el bulo, o sea, en el que se emite y se caza el bulo, eso puede difundir por un montón de dispositivos. Entonces, obviamente, es fundamental el control de una información veraz y obviamente informar de las fuentes oficiales, las fuentes fidedignas para estar informado. Que pueden ser, por ejemplo, pues la misma página de la OMS, ¿vale? La misma página de la OMS, eso viene como anillo al dedo. Pese a que haya mucha gente que diga, no, porque la OMS no ha hecho nada. A ver, la OMS hace sus estudios y tiene un montón de profesionales elaborando este tipo de experimentos y documentos y tal para que decir, oye, que esto está demostrado y así es como hay que proceder. Son mis recomendaciones y después los gobiernos pueden elegir seguirlas o no seguirlas, ¿vale? Pero lo que hay ahí en la página de la OMS es totalmente cierto. A día de hoy, obviamente. Vale. Luego, respecto a... Se me ocurría ahora, mientras lo decía, respecto al tema de capas WhatsApp y tal y cual, parece que la gente se piensa que el CNI ha empezado a existir cuando Pablo Iglesias ha entrado en él. ¿Eso? Porque vamos... o sea, yo no llego a comprender en qué momento una persona puede pensar, decir, no me dejan decir mentiras, qué mal. O sea, vamos a ver, señores, si aquí lo que se supone que tenemos que estar es bien informados y quien tiene que informar son los profesionales que se dedican a esto, ¿a qué viene que venga tu cuñado a decirte, no, eso es mentira, no te lo creas y escúchame a mí que yo sé de esto? Porque hemos visto que durante el confinamiento han surgido epidemiólogos, virólogos, han surgido estadistas, politólogos, todo el mundo sabía de todo, ¿sabes? Se nos ha caído Antonio. Sí, se nos ha caído. Sí, pero te escuchaba, sí, ahora todo el mundo es experto en lo que haga. Ahora todo el mundo es experto. Vivimos en un país de expertos. Menos mal que están todos en Facebook. Tienen que estar en los hospitales. Pues claro. Voy a ver si, porque pasamos al siguiente bloque. Bueno, y como Antonio está teniendo problemas, me dice que se vuelve a conectar ahora. Bueno, pues continúo yo. Venga. Bueno, acabando con el tema de los bulos, pasaríamos a ya el último bloque, un poco el final. Y no me va a dar tiempo porque me ha visto que iba a coger su tema y dice, ¡no! Quita de ahí, no cojo mi tema. Ahora me han secuestrado a mí, yo no sé qué pasa aquí. No lo sé. Mirad a ver si está en el chat Spiriman. Miradlo, lo digo ya. El chat te daría miedo si lo vieras. Tenemos que invitarlo, ¿por qué no? Bueno, toca mi bloque, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues sobre las proyecciones de futuro, ¿no? La pregunta de ¿y el verano qué? Que si van a perdurar los efectos de la pandemia en el tiempo, ¿no?
Pues bueno, empezamos con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo puede cambiar el COVID en el futuro la forma de vida desde el punto de vista de un ciudadano y trabajador? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo como trabajador, ¿vale? Porque como trabajador que sigo, que ahora mismo estoy, como dirían los ingleses, between jobs, ¿no? En búsqueda, en terminología de InfoJobs, en búsqueda activa de trabajo. Entre dos tierras. Sí. Eso. Bueno, Pues, población claro. Obviamente, esto ha cambiado el paradigma de la concepción del trabajo, ¿sabes? Y quien diga lo contrario miente, ¿sabes? Es un necio. No haber visto cómo el teletrabajo se ha instaurado, ¿sabes? Es que ahora mismo va a ser una nueva modalidad de trabajo, las videollamadas, videoconferencias, la forma de trabajar telemática, o sea, es decir, ese modelo trumpiano que surgió, digamos, en segunda mitad de los 80, de ese empresario o ese ejecutivo que se pasa desde las 8 hasta altas horas de la noche en su oficina trabajando, y cuantas más horas eches en tu puesto de trabajo, más productivo eres. Digamos que ese modelo ya se está tambaleando un poco y se ha visto que no es del todo cierto. Quizá yo, sin ser nada de eso, pueda entender que el teletrabajo puede ayudar a la forma de entender la congeniación, ¿vale? A congeniar el trabajo con la vida familiar, ¿sabes? Y eso se puede conseguir teletrabajando. Podría ser una idea. Veremos cómo evoluciona. Estos son todos suposiciones. Y todo lo digo desde mi propia opinión, según lo que he visto. Vale. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones crees que podría tener esta pandemia en el proceso de globalización? Y hay un paréntesis, porque se han tomado medidas de control de fronteras, se ha ejercido el control gubernamental sobre ciertos sectores, se han reforzado modelos autoritarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es por esa por donde va la... Claro. Lo de modelo autoritario, entiendo... Me vaya a perdonar que en corto momento, pero se nos ha saltado lo de ¿y el verano qué? Que venía antes, que venía en el título, pero... ¿Ah, sí? Sí, no, pero termina con esta, lo digo porque... bueno, terminamos esto y nos metemos... ¿Querías comentar algo sobre esa? Claro, sí. Bueno, comiento esta y pasamos, si queréis, hablar lo del verano. Pues imagino que lo de las medidas autoritarias irá por el tema de, ¿cómo decirlo? De, obviamente, sobreponer la salud pública a la economía. Cosas que alguien, habría público que diría que no era una buena idea, porque la economía obviamente no se iba a caer, el déficit público, la deuda, tal, en fin. Bueno, yo siempre me remito a los dos grandes ejemplos, magníficos, mentes ínclitas que tenemos y hemos coincidido en este espacio-tiempo, menos mal, que son Boris Johnson y Donald Trump. Ese señor mayor ahí. ¿Qué decían? Al principio? No, América no está hecha para parar la economía, porque los americanos no están hechos para pararse. Si paramos la economía, Estados Unidos muere. Bueno, pues cualquiera puede ir a ver los números que tiene ahora mismo de infectados y fallecidos, por desgracia. Mira, Boris Johnson tuvo que recoger cable. Poquito. Tuvo que recoger cable al momento, pero al momento, ¿cómo que se quedaba muñeco? Que estuvo en la UCI, que estuvo entubado, ¿sabes? Que estuvo enchufado a una máquina de oxígeno. El señor Boris Johnson, el mismo que decía que en Estados Unidos, que en Reino Unido no se iba a parar la economía, no iba a haber confinamiento, porque bueno, eso son cosas que le ocurren a los mediterráneos, ¿vale? Bueno, pues ahí está diciendo que va a ampliar el confinamiento tanto tiempo, en fin, pues volvemos a lo mismo. La economía, yo, en términos biológicos, yo sin ser economista, ni mucho menos, y tampoco me quiero meter en eso, yo entiendo la economía como un organismo, ¿vale? Un organismo. Y como organismo, pues necesita que le llegue el sustento, que es el oxígeno. El oxígeno es la pasta. ¿Y quién la lleva? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los trabajadores y las trabajadoras que lo llevan. Si tus trabajadores enferman porque tú has superpuesto la economía antes que la salud pública, se te va a joder igual la economía, amigo. Efectivamente.
se te va a joder igual. O sea, es mejor tomar medidas antes de tiempo y que el batacazo contra el suelo sea más leve antes que esperar y decir, bueno, sí, no, ahora lo pongo, ahora un poquito por aquí, otro poquito por allí, y te vas a comer toda una epidemia en tu país. Que a la vista está, que es que no es una cosa que me estoy inventando yo, ¿sabes? Sí, sí, que es que se está viendo. Tenemos pruebas, tenemos. Claro, pues por eso. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones? Vuelve a la ¿Quieres que vayamos con lo del verano? Dale caña, si quieres hablar de verano. Sí. Venga, ¿Verano? venga, Pues al verano vamos. Es que venga, dale caña. dicen que tenían curiosidad. Venga. Pues venga, sí. Bueno, entonces, la pregunta, a ver si la encuentro. ¿Y el verano qué? ¿Van a perdurar los efectos de esta pandemia en el tiempo? Hombre, perdurar ¿de qué modo? Estamos viendo como cada día, pues va para abajo, ¿no? Digamos que lo que estamos diciendo, digamos, de doblegar la curva, lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo, pues eso, pues a través de las medidas de confinamiento, a través de la responsabilidad de todos y a través de unas medidas que puede estar mejor o peor, pero, tío, han funcionado, ¿sabes? Han funcionado. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo ahora, hemos visto las medidas de desescalada progresiva, que a mi parecer, a ver, no estoy al 100% de acuerdo en todo, obviamente como cualquier hijo de vecino, nadie puede estar al 100% de acuerdo en todo, porque, en fin. Lo que sí me gusta es que no se trate con límites fijos, sino con horquillas variables de tiempo. Es decir, que haya unos tiempos, ¿cómo lo diría? Unos tiempos que te permitan, digamos, entender cómo va progresando cada una de las comunidades. Y esto es fundamental por el segundo punto de esta desescalada, que es que cualquier comunidad puede ir atrás en la fase. Es decir, si tú has conseguido pasar a la fase 2 y de repente tienes un repunte, pasas a la fase 1 o a la fase 0. ¿Vale? Esto me parece una muy buena idea. Después, el que tú salgan las personas mayores por la tarde, por la mañana o a correr y tal, mira, eso ahí no me voy a meter. Pero vamos, también me parece interesante el tema de sectorizar las horas del día para cada uno de los grupos sociales, digamos. Personas mayores, para niños, para, digamos, deportistas. Digamos que atomizas de nuevo y en el momento en el que tú atomizas, como decía Julio César, divide y vencerás, ¿sabes? Que salimos todos a la vez no tiene sentido ninguno, ¿sabes? Pero si salimos, digamos, repartiditos, pues eso puede tener mayor efecto a la hora de progresar. Y en cuanto al verano, ¿el verano cómo va a progresar? Pues mira, pues obviamente no va a ser el verano que todos esperábamos. Va a ser el verano que estamos acostumbrados. No va a ser el verano de ver Benidorm hasta la bandera o ver la playa de Regla hasta arriba o la Malagueta llena de gente en los chiringuitos y venga a hacer quieto. Obviamente vamos a ver un verano mucho más moderado, dado que no sé si vosotros han hablado ya de abrir las fronteras. ¿Cómo, perdón? ¿Se ha hablado de abrir fronteras a otros países? Por ahora creo Todavía que no, ¿no? Creo que no. Bueno, no tendría sentido. Pues lo más seguro, no tendría ningún sentido, la verdad. Pues entonces lo que vamos a ver es un verano de turismo nacional, que tampoco está mal, la verdad. Tampoco lo veo mal. Y claro. Hombre, según lo que yo veo, veríamos un verano de turismo nacional, que habría quizá, pues obviamente, pues menos acumulación de gente, menos aglomeraciones y quizá van a ser un poco las gallinas que entran por las que salen. Y me explico, si vendrán menos turistas, pero habrá más turismo nacional. O sea, que se va a sustituir una cosa por otra, porque nosotros tampoco vamos a poder salir, ¿sabes? en la cosa, o sea, que nosotros aquí nos vamos a quedar. Dentro de la frontera nos vamos a quedar, por lo tanto, habrá que tirar de producto nacional. Y en cuanto a medidas de protección, pues se han visto muchas cosas. Unas más graciosas, otras más interesantes. Empezamos por las más graciosas. Y la primera es eso ya creo que lo descartaron, lo de los biombos de protección en las playas de Italia. Eso fue genial. Eran unos cubiles de plexiglas, eran 4 metros y medio por 4 y medio y 2 metros de alto, con una entradita de 1,5 metros. Y dentro había espacio para una tumbona, o sea, para 2 tumbonas y una sombrilla.
Entonces, bueno, pues se suponía que, bueno, esto delimitaba un espacio en el que cabía una familia y te protegía de la contaminación del espacio contiguo, que era el de que ocupaba otra persona, ¿no? Entonces, de hecho, también hay un vídeo en el canal que hice con un colega, con Pedro, mi colega que es ingeniero técnico mecánico. Hicimos un estudio de dinámica de fluidos con, digamos, con estos cubiles y vimos que eso no era viable. En primer lugar, por el efecto lupa que puede provocar el material y te puedes achicharrar ahí dentro. O sea, que no corre aire y encima lo que te entra es radiación, puedes salir de ahí como un tomate. Y en segundo lugar, porque provoca unos vórtices de la hostia dentro. O sea, cuando el aire choca, busca por dónde entrar. ¿Sabes? Encuentra un obstáculo, pues busca por dónde entrar. Y pasa la barrera y forma unos vórtices que pasan al cubículo siguiente y del cubículo ese pasan al primero. O sea, que hay contaminación entre ambos. No tendría sentido ninguno. Y aparte, pues bueno, el que viva en Cádiz y conozca el Levante por derecho, puede saber que puede encontrarse los paneles en Santipetri cuando tiene Levante, ¿sabes? Sí, sí. Y después ya lo cambiaron y otra gente, esto lo hicieron en la zona de la Emilia Romagna, o sea, perdón, de la Ribera Romañola. Pero en la parte de Puglia, que digamos que sería el tacón de la bota de Italia, se les ocurrió hacerlo con cuerdecitas, ¿vale? Delimitar unos espacios con cuerda, que tampoco lo veo tan mal, ¿vale? Eso tiene un poquito más de lógica. Porque mira, el biombo ese ni te iba a proteger ni nada, y lo que iba a traer más problemas que otra cosa. Y quizá una cuerdecita por lo que ayudaría el distanciamiento, pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Cómo controlas tú el aforo en una playa? Tienes que tener un montón de fuerzas y cuerpos de seguridad que vayan por ahí con, ¿sí? Diciéndole a la gente, bueno, pues no puede entrar, o sí, o no, o cómo hacemos, cogemos el número como en la pescadería, o es que va a ser un verano complicado, es un verano complicado. Pero tener a alguien en la playa tiene que ser algo un poco turbio. Claro, eso... Intento imaginar una playa nudista. Pues fíjate, esas familias que vayan a lo mejor con la tortilla de patata, con las cervezas, todos juntos y tal, este verano no va a ser inviable. No, yo... Esto va a ser inviable. O sea que igual va a ser más un verano de piscina y de alberca que de playa. Porque el cloro sí está demostrado que elimina al 100% el virus, ¿vale? Y eso hay documentos oficiales que cualquiera lo puede ver, son públicos, a todo el mundo puede escribir OMS, cloro, piscina, coronavirus en Google y le sale un PDF y ahí lo puede leer perfectamente. Está demostrado que el cloro en solución en el agua, tanto potable, de consumo, como de ocio, pues en los jacuzzi, los spas y tal, elimina el 100% el virus. Obviamente esto no quiere decir, y vuelvo a repetir, lo digo 1000 veces, las veces que haga falta, que esto no quiere decir que todo lo que caiga en el agua sea eliminado al 100% en el instante, ¿vale? Hay que tener un poquito de cabeza y no juguemos a lo mejor a escupirnos el agua como juegan los niños y tal. Entonces, con cautela y distanciamiento social, que es la clave de todo. Yo aprovechaba, Álvaro, y antes de que pase ya a la siguiente, quería comentarnos alguna anécdota sobre el agua salada. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Corría por ahí un bulo que decía que si te hacías lavados nasales o gárgaras con agua de mar, podía evitar, y me tengo que reír porque qué un cachondeo, podía eliminar el virus, ¿vale? Bueno, pues esto totalmente desmentido, es falso, es un bulo como una catedral y no hay a día de hoy ni un estudio serio, obviamente, ¿vale? No el blog de Perico, el de los palotes, ¿vale? Yo hablo de un estudio serio que diga que el agua de mar inhibe la replicación del virus. Por lo tanto, los lavados nasales son para desatascarte, porque bueno, pues te elimina la mucosidad y punto. Pero no vale para el virus, Vale. Y tampoco, por favor, nos pongamos a hacerlo con el agua con cloro, ¿vale? Vamos a tener dos de frente, que me veo ya la gente haciéndose lavado con agua con cloro. Mejor que con lejía. Hombre, es mejor que con lejía. Vamos, cloro y bueno, por ahí va, ¿eh? Bueno. La siguiente pregunta. Sí.
¿Qué implicaciones crees que tendrán las medidas de desescalada? ¿Las ves adecuadas? ¿Qué implicaciones desescaladas? Pues, claro, lo habíamos empezado a comentar un poquito antes. Sí, efectivamente. Y claro, el hecho de que sean progresivas, que vayan por fase, en horquillas de tiempo, que se pueda volver a la casilla inicial, ¿no? En cuanto haya un repunte, digamos que ayuda mucho a atomizar a la población susceptible de ser infectada. Por lo tanto, será lento, será difícil, es la primera vez que se hace, la primera vez, porque es que esto es una cosa que todo el mundo tiene que tener clara, ¿sabes? Que es que parece que los gobiernos, y hablo gobiernos en plural, tienen que tener la solución a todo, ¿vale? Y es que nadie, absolutamente nadie, tenía debajo del escritorio una carpetita que ponga plan para una pandemia mundial, ¿vale? De hecho, vamos aprendiendo todos. Lo mismo que se aprendió en el siglo XIV, ¿vale? Que, bueno, que la Yersinia pestis se transmitía tocando los bubones o por las ratas, o, ¿sabes? Viene de eso. O sea, cada pandemia que se va pasando, cada tragedia nos ayuda a aprender. Entonces, quien haya superpuesto, vuelvo siempre al tema recurrente, la economía y el decir, bueno, pero es que la economía del verano, es que los chiringuitos, es que tal. Ya, obviamente, esto es un mazazo que ha afectado a todo el mundo por igual. Un mazazo que ha afectado a todo el mundo por igual. Y obviamente ha reventado la economía. Y tardaremos mucho en recuperarnos, ¿vale? Pero que eso se recupera. O sea, lo importante es velar por la salud de tu pueblo, ¿vale? De tus ciudadanos. Y eso se ve, mira, eso ya, vuelvo otra vez a los símiles históricos, ¿no? Hay uno de mis pintores favoritos, que es Valdés Leal, del barroco sevillano, que también sufrió una de estas epidemias de peste, ¿vale? Del siglo XVII. Y la vivió en sus propias carnes. Y pintó un retablo, que ahora mismo está en la Hospital de la Caridad, en Sevilla, que es el Finis Gloria Mundi y el Inictu Oculi, ¿vale? Quien quiera lo puede buscar. Inictu Oculi significa en un abrir y cerrar de ojos. Y ese retablo es un esqueleto, es la muerte, ¿vale? Y a sus pies están todas las riquezas y todos los conocimientos y todas las coronas del mundo. Es decir, que eso afecta a todo el mundo por igual. Por lo tanto, quizá hay que priorizar por la salud antes que por los burdeles, ¿sabes? Porque eso se recuperan después, se recuperarán, tenemos tiempo de sobra, ¿sabes? Pero la conservación de la vida, considero que, metiéndome ya un poquito más filosófico, es mucho más importante que eso. No, pero es importante porque sin salud los jurales de poco van a servir. Exacto. Sí, totalmente. Permíteme hacer un pequeño inciso. Yo creo que este periodo puede ser una buena época para despertar una conciencia más de comunidad, ¿no? De anteponer el bien del común que el bien colectivo, ¿no? Y tener una conciencia más humana. Claro, efectivamente. Bueno, Toda la razón del pues mundo. aquí, bueno, es la última pregunta del bloque. ¿Esperas un repunte del virus? Es posible. Es posible. Pero, es posible, siempre hay un pero. No, a ver, todo el mundo cuando escucha la palabra repunte se espera otra vez 200.000 muertos. No, a ver, un repunte puede ser que aparezcan 1.000 infectados en toda España. Pero digo un número al azar, ¿eh? Al azar. ¿Y esto por qué? Bueno, pues la gente sale y cuando hay contacto, hay posibilidad de que haya nuevos infectados. Y eso es innegable. Yo soy un poquito la persiana que no veo nada ahora. Okay. Y eso es innegable. Entonces, por eso es importante los estudios serológicos que se están haciendo ahora. Un estudio serológico, que es lo que el famoso, que lo haya escuchado en la radio, en la televisión, donde sea, el estudio que se quiere hacer con cerca, creo que eran 8.000 familias, ¿no? Que hayan pasado la enfermedad, en los que se le tomó una serie de muestras para test rápido y para un test de ELISA, que es un test de anticuerpos que se toma un poquito más de tiempo y lo que determina es la cantidad de anticuerpos y el tipo de anticuerpos que ha generado esa persona tras pasar la enfermedad. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para determinar la inmunidad que deja la enfermedad al haber terminado.
porque así podemos comprender digamos, el efecto barrera o el efecto rebaño que pueden hacer los que están inmunizados a los que no lo están. Es decir, si el virus llega de nuevo y encuentra a una persona que está inmunizada, va a proteger a quien está a su espalda, que es el que no está inmunizado. Y es el claro ejemplo de cómo funcionan las vacunas, ¿vale? Según la Organización Mundial de la Salud, para que una vacuna sea efectiva, tiene que estar como mínimo el 80% de la población vacunada. Eso como mínimo. Para que este efecto sea efectivo, valga la redundancia, ¿sabes? Y con esto pasa lo mismo. Entonces, quizá ese efecto barrera, obviamente no hemos llegado a un 80% de inmunidad porque no lo sabemos. De ahí esos estudios. Entonces, a través de esa muestra que se toma, esa cohorte que se toma, se puede extrapolar un tanto por ciento de cuántas personas están inmunizadas en España y cuán protegidos estamos los que no hayamos pasado la enfermedad. Me incluyo porque yo no sé si la ha pasado o no. Ya ves, yo estuve muy malo en enero. Yo cogí una gripe de la hostia, estuve malísimo 2 días como un perro y no sé si era coronavirus o no era coronavirus, que podría serlo perfectamente y sin haberme dado cuenta. Pues antes de que termináramos, quería hacer, antes de pasar con las preguntas que nos están mandando por el chat del directo, quería preguntarte un tema que no habíamos tocado todavía y que acabas de mencionar tú, las vacunas. ¿Qué sabemos de las vacunas, posibilidades, tipos? En fin, si puedes alumbrarnos un poco sobre esto. Tipos de vacunas, o sea, es un tema bastante amplio. También, perdona Álvaro, también te diré que esto es un poco feo porque te lo digo y ahora te voy a limitar, pero es verdad que de tiempo, para que nos dé tiempo para las preguntas de la audiencia, vamos cortitos. Sí. Entonces, sí es verdad que vamos a tener que hacerlo un poco más... Bueno, pues ligero. Vacuna va a haber. Lo que no te puedo decir es cuándo. Lo que se están haciendo. Lo que se tarda más no es en elaborar la vacuna o en producirla en masa, que la estructura industrial está. Lo que se tarda más es demostrar que es segura y efectiva. ¿Vale? Eso es lo que se tarda más. Pues tienes que hacer las pruebas en grupos pequeñitos, cada vez más grandes, hasta considerar que es efectiva y válida tu vacuna. Y en eso están las fases clínicas. Y no se sabe todavía de ninguna que esté... Hombre, hay algunas, ¿no? Del Luis Enjuanes, ¿de qué centro? Del CSIC, creo que en el Centro Social del CSIC. Trabajan con eso es producto nacional. Esa gente trabajan con una versión atenuada del virus. Sí, coge el virus, claro, coge el virus, le quitas todos los genes chungos, ¿vale? Todos los genes que se encargan de la infectividad, en fin, lo vacías de cosas chungas y los atenúas. Y con eso haces una vacuna de virus atenuado que despierta la inmunidad en el paciente, ¿sabes? Y así cuando aparezca el virus de verdad, pues lo puedes reconocer, porque ya lo ha conocido antes, lo ha memorizado y lo puede reconocer. Entiendo. Perfecto, pues vamos a pasar con las preguntas que nos manda la gente por el chat. Aparte de un interesante debate que se ha establecido, nos han mandado varias, voy a intentar ir seleccionando las que hemos visto más interesantes y si nos da tiempo las responderemos todas. Claro. En primer lugar, si no está registrado el antecesor del virus, ¿por qué se descarta tan rotundamente que sea un virus sintético? Si se desconoce el origen, cualquier hipótesis lógica debe ser probada y no negada rotundamente, ¿no? Claro. A ver, yo esto me parece muy buena la pregunta, por supuesto, y la agradezco enormemente, porque, a ver, yo siempre digo que si un virus es sintético, se ve. Cuando tú lo genotipas, se ve, pero canta la legua. Se canta la legua, a ver, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate delante de las meninas de Velázquez, ¿vale? Y ahora te plantan una plantilla de un Banksy. Un Banksy dentro, ¿vale? De la rata con el globo, ¿vale? Te lo mandan allí. ¿Tú puedes reconocer un Banksy dentro de un Velázquez? Pues con esto sucede exactamente lo mismo. Si fuese un virus sintético, se verían una serie de secuencias canon, ¿vale? Que sirven para cortar y pegar, ¿vale? Porque funciona, pues eso, una serie de secuencias que reconoce una enzima de restricción, que es como una tijera, que puede cortar pedacitos de ADN y pegarlos, ¿vale? Son secuencias que se repiten, ¿vale? Entonces, si el virus fuese sintético, a la hora de haberlo genotipado, se hubiese visto, ¿vale? En lugar de tener una continuidad
en la secuencia. ¿Vale? Espero que haya sido claro para la persona que la ha preguntado. Perfecto. La siguiente sería si de momento qué conclusiones se obtienen de la ruta del COVID-19. Imagino que esta la hemos respondido ya con la investigación de... Claro, lo que se ve es que viene de esa parte, de China. Opinión sobre la vuelta al cole de los niños menores de 6 años. ¿Cuál es el papel de los niños en la transmisión del virus? Los niños pueden transmitir el virus. Una cosa es la clínica que tú desarrolles y otra cosa es que tú lleves el virus contigo. Totalmente distinta. Tú puedes contagiar y no tener síntomas. Por lo tanto, o sea, un niño se puede contagiar, por supuesto. Por supuesto. Y respecto a lo de la vuelta al colegio de los niños menores de 6 años, ¿pero ahora o después del verano? Pues eso es que no nos lo ha... Eso no lo sé. Es porque no sé si... A ver, tengo muchos colegas que son profes en los coles con los nenes, pero me parece que no... De la vuelta al cole va a ser en septiembre. Ya sería en no sé. septiembre, efectivamente, porque yo lo que he estado viendo, Claro. lo que ha salido hoy del boletín oficial era referido a las fases, no a... Exacto. Vamos, que yo tenga entendido, todavía no se devuelve alcohol hasta septiembre, me parece a mí, Vamos, y todos los profes que he preguntado me han dicho eso. Digo, ojalá se vuelva solo en septiembre, porque de la que tenemos formada con la plataforma virtual y con todo esto, mejor no volver ahora en junio. Vale. Mira, sí, lo acabo de encontrar. La pregunta era sobre la posibilidad de vuelta al cole. Vale. Pero yo la veo... A ver, sería una putada para los profesores, la verdad. Sería una putada. Según lo que me han contado mis colegas y amigos y amigas que son profes, tanto de primaria como de secundaria, me dicen yo, ojalá se vuelva en septiembre. Porque tenemos una forma con la plataforma virtual, con las tareas, con los exámenes, con los padres y tal, y que no te quiero ni contar. O sea que mejor que pase ya el verano y en septiembre empezamos de nuevo. Me dicen por aquí que no está confirmado, pero que parece que en alguna de las fases se contempla la posibilidad de que los menores de 6 años, los que no van al colegio propiamente dicho, vuelvan, me imagino, guardería y cosas de este tipo, pero como no lo hemos cotejado, tampoco... A ver, una cosa, claro, lo que estaban cotejando, creo, claro, ya me acuerdo, y era por el tema de la conciliación de las familias, ¿vale? Que cuando acabase el confinamiento, si los padres vuelven al trabajo y no hay colegio, a ver qué haces con el niño. En la fase 2, ¿sabes? Entonces creo que por ahí van los tiros. Que puedan dejar abiertos los colegios, pero no por el tema de las clases, sino por el tema de dejar al nene durante el día. Me lo están comentando para poder para aquellos cuyos padres trabajan. Creo, Claro. ¿Ves tú? Vale, y vamos a hacer este, si nos da tiempo alguna más. ¿Qué posibilidad hay? Bueno, te dejamos que te refresques. Sí, dale. Te escucho. ¿Qué posibilidades hay de que el COVID acabe siendo una gripe estacional? Hostia, esa es densa, Esa es densa. La gente A ver, no te lo voy a negar. Hay posibilidad, y la posibilidad está relacionada con cuán tarde llegue la vacuna, ¿sabes? Porque si nos exponemos constantemente a un virus, es posible que cuanto más expuestos estemos, haya más reservorios del virus, ¿vale? Que se quede de un año para otro, ¿sabes? Que ahora mismo habrá sitios donde el virus no haya llegado. El virus no ha llegado a cubrir el planeta entero. Por lo tanto, habrán puntos donde no haya reservorio. Gente que se haya... Sí, dime, perdón. No, que habrá gente que haya pasado la enfermedad, se haya inmunizado y haya eliminado el virus completamente de su cuerpo, pero por eso es importante la desinfección, la limpieza y tal, porque para evitar que se queden esos reservorios del virus, ¿vale? Que pueda aparecer más adelante. Si el virus, digamos, muta lo suficiente para atenuarse, es lo que decía antes, al virus no le conviene ser letal y muy infectivo a la vez, ¿sabes? Y conforme más va mutando, se va acostumbrando a su hospedador. Entonces va acumulando mutaciones y va bajando el rollo, va bajando su letalidad y va bajando su infectividad, ¿vale? Y es en el momento en el que se cronifica, como sucede, por ejemplo, con el virus de la gripe, siendo el virus de la gripe totalmente diferente al coronavirus, ¿vale? También es un virus con envuelta, sí,
pero su estructura es diferente, su método es distinto, ¿vale? Pero puede ocurrir, por supuesto. Lo importante es que haya una vacuna y que, bueno, que nos contagiemos cuanta menos gente posible. Y también entiendo que el momento en el que se estacionase, el peligro, si se va a convertir Sería en menor. el mismo riesgo que tiene una gripe, quizás... Claro, sería mucho menor. Efectivamente. Si se cronifica, sería mucho menor la letalidad. Porque ya, bueno, pues puede quedarse en su hospedador y bueno, pues las mutaciones que ha ido acumulando a la hora de pasar de un hospedador en otro, porque cada vez que se multiplica el virus, acumula mutaciones, como habíamos comentado antes, ¿sabes? Vale. Y un par de preguntas más. Tampoco queremos saturar mucho y vamos de tiempo justito, pero bien. Mencionan en el chat que respaldado por un informe de la UCAM, se habla de la afectación del confinamiento a las facultades psicomotrices y psicosociales y si compensa las contras del confinamiento y la lucha contra el COVID. Sí, compensa. Tengo que dar la respuesta. Sí. A ver, sí, compensa. Que afecte a nivel psicomotriz, dirías, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues tiene menos actividad física, ¿vale? Obviamente, tú si vives en un piso, no vas a coger la bicicleta todos los días. O entonces irás perdiendo habilidades, digamos, te afectará, digamos, a nivel psicomotriz, por supuesto que te afectará, ¿sabes? He puesto el ejemplo de bicicleta como podría haber puesto cualquier otro ejemplo. Es una tontería, pero me refiero, que quiero que se entienda. Y el otro efecto que tenía, perdona. Psicosociales. Aquí me he quedado un Psicosociales. Claro, a la hora de relacionarse menos, pues es lógico. O sea, no es que estos sean unas consecuencias devastantes, ¿no? Bueno, pues son unas consecuencias que vienen del hecho de estar confinado en tu casa, ¿vale? Tiene es lógico. Yo igual, yo también estoy deseando salir a la calle. Yo llevo metido aquí desde el 12 de marzo. Obviamente estoy deseando compartir una cerveza con unos compadres, ¿sabes? Pero digamos que los beneficios de haber estado confinados sobrepasan, pero vamos, pero de locos, cualquier otra tarita que no se nos haya quedado, ¿vale? Porque eso, a ver, aquí nos va a dejar, eso nos va a dejar una marca, por supuesto. A partir de ahora vamos a hablar de el año tal AC o DC, de antes del coronavirus o después del coronavirus, ¿sabes? Todo el mundo se acordará. Niña, ¿qué año se casaron Pepe y Manoli? No, eso fue después del confinamiento. No, porque yo me puse voladísima y también puse gordísima con el confinamiento. Y las conversaciones eran de esas. Utilizaremos el confinamiento como punto de referencia temporal. ¿Sabes? Sería curioso. Claro, y afectará a la sociedad, sí, como afectó en el siglo XIV con los carpe diem y los flagelantes. Pues por supuesto que afectará. Pero tenemos que saber llevarlo. Sí, parece que estamos demostrando paciencia por ahora. Bueno, ya la última y terminamos con esta. Se ha hablado de la posibilidad de que los animales domésticos puedan contagiar el COVID. Que puedan contagiar el COVID. Animales domésticos. A ver, tía, ¿qué animal doméstico? ¿Un gato? ¿Un perro? Un dragón de Komodo, ¿no? No, claro, depende del animal que tenga. A ver. Vámonos de gato y perro. Todo depende. A ver, el que pueda contagiar un perro no es porque el perro sea vector de transmisión. Me explico. El virus no tengo yo muy claro que pueda infectar a los cánidos o a los felinos, ¿vale? Lo que sí puede ocurrir, ¿vale? Es que tú saques al perro y lo toque una persona que esté infectada, que se haya tocado la cara o lo que sea, y toca al perro y después toques tú al perro y te infectes tú. Eso puede ocurrir, por supuesto. Pero como podría infectarte una lata de tónica, me explico. Obviamente, tienen tiempos diferentes de estancia el virus ahí. Pero si una persona contagiada se tose la mano, tal cual, toca la lata de tónica, pum, la deja ahí, tú la coges y después te tocas, la lata también te puede contagiar. Y no es que te pueda contagiar, es que está actuando como vector de transmisión entre la primera persona y tú. Exactamente. ¿Sabes? A eso es lo que me vengo a referir. Vale. Perfecto. ¿Vale? Pues Álvaro, muchas gracias. ¿Verdad? Un placer. Nada, a vosotros, un gusto. Que al que le haya gustado, por favor, que me busque en redes, que estoy en Twitter, que estoy en Instagram, que estoy en YouTube, como S de Ciencia, ¿vale? Que ahí tienen su casa, todo el mundo que llegue,
y que vamos a pasarlo bien, aprendiendo un poquito de cositas científicas. Y además lo recomendamos porque después de verlo creemos que los que no tenemos ni idea de ciencia, los que no somos de ciencias sanitarias, se entiende bastante bien, te explican muy bien, se hace ameno, se hace entretenido y la Muchas gracias. divulgación a día de hoy es más importante casi que nunca, porque estamos en esto que cuanta más información menos. Hay que saber Claro, hay que saber buscarlo. claro. También queríamos aprovechar desde la asociación para, bueno, pues siendo el 1 de mayo, pues mandar un saludo y apoyo a los trabajadores españoles, en especial a los sanitarios. No solamente a los sanitarios, también a aquellos que no pueden trabajar y sufrirán sus consecuencias también. Efectivamente. Pues, hoy más que nunca unidos. Hoy es su día. Efectivamente. Pues lo dicho, familia, que un placer estar contigo, Álvaro, y esperemos que podamos hacer más en el futuro. Claro. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a la gente que ha estado en el chat aguantando la turra que he soltado. Y espero que hayan disfrutado, que haya dejado claritas algunas cosas y quien tenga dudas o lo que sea, que me deje comentarios y me mande mensaje por las redes, que yo estaré encantado de mandarle artículos y la respuesta que esté en mi mano, responder. Perfecto, y aprovechamos para decir que cuando lo colguemos dejaremos enlaces de los documentos que se han mencionado. Perfecto. Pues nada, y Nada. lo dejamos aquí. Un saludo. Pues nada, señores. Un saludo. Cuídense. Chao.